Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlazan como todos los lunes a su seminario permanente de temas de comunicación y mercadotecnia estratégica del mundo del entretenimiento, vinculado con los temas relativos al periodismo estratégico y los nuevos medios y la gestión estratégica de medios. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda y les da la más cordial bienvenida a su espacio, en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz Alcalá. Y es para mí todo un honor poder presentar el día de hoy a nuestra invitada especial, Clarice González Monreal, quien estará participando con nosotros en este tema tan interesante y relevante, sobre todo para el mundo de la comunicación, que es nada más ni nada menos que los 10 tips para poder realizar una entrevista en medios. Como ustedes saben, a lo largo de estos webinars hemos podido implementar una serie de recomendaciones, tips, sugerencias para quienes están incursionando en el mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica, y pues uno de los temas clave tiene que ver con nuestra participación en los medios de comunicación. Muchas veces quienes están al frente en la dirección, alta dirección, como CEOs de alguna agencia, de alguna institución, ya sea pública, privada, del tercer sector, siempre son llamados a cubrir alguna entrevista, alguna participación en los medios de comunicación, y la pregunta obligada es: ¿y cómo lo hago? ¿De qué manera lo tengo que hacer? ¿Cómo enfrentarme ante el entrevistador? ¿Cómo esquivar aquellas preguntas difíciles? ¿Cómo hacer frente, sobre todo, a esos grandes temas delicados que seguramente serán motivo de una entrevista cuando tenemos participación en estos medios, ya sea porque nuestra institución está viviendo una situación de crisis, porque está lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio, porque de alguna manera alguno de los miembros de nuestra institución está haciendo algo relevante y tenemos que dar la cara al público por parte de nuestra organización. Y para ello nos dimos a la tarea de buscar entre los expertos que tenemos en nuestro, ya sea claustro del núcleo académico básico de nuestros programas, y también dentro de nuestro grupo de alumnos expertos en nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, y justo Clarice González Monreal, quien ha estado participando en esta actividad como experta consultora en materias de media training, pues aceptó la invitación para estar el día de hoy con nosotros, y yo le agradezco profundamente a Clarice que esté aquí hoy con su Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Clarice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a todos que se están conectando ya. Me da mucho gusto poder participar con este tema, que la verdad es muy importante, la relación que existe con medios. Ya hacías tú el preámbulo de la presentación, porque pues en el nivel en el que estamos todos nosotros, tenemos la oportunidad y la obligación muchas veces de ser el spokesperson o el vocero de una organización, y para eso tenemos que estar preparados para llevar el frente, el nombre de nuestra compañía, la reputación de nuestra compañía, pero también nuestra propia reputación. Entonces, hay ciertos tips que vamos a ver a continuación de cómo poder enfrentar una entrevista con un medio de comunicación de manera efectiva. Así es, Clarice, y yo creo que tú le has dado la clave. Muchas veces tenemos que hacerlo, y hay quienes podrán tener una intuición de cómo hacer participación en medios, habrá otros que tengan un media training previo, pero habrá otros que no sepan incluso si son ellos las cabezas que deberían estar teniendo esta participación, y yo creo que con estas recomendaciones, tips que nos vas a dar, vamos a tener mucho más claro por dónde adentrarnos por primera vez a esta temática. Pero para quienes no tengan el gusto de conocer a Clarice González Monreal, me voy a permitir leer tu semblanza, Clarice, para que tengan una idea más clara de tu trayectoria. Ella es especialista en relaciones públicas y comunicación empresarial para empresas multinacionales. Actualmente es directora y fundadora de SM Global, consultoría en comunicación estratégica y reputación corporativa, en donde desarrolla estrategias integrales de comunicación enfocadas a generar y gestionar reputación corporativa. Ha sido consultora de comunicación en empresas como Lufthansa, Bridgestone, D-Link, Smart Technologies, Hytera, entre otras. Y bueno, pues para nosotros como Facultad de Comunicación es un honor tenerla aquí, dada no solamente su trayectoria en la parte empresarial, sino también como, vamos a decirlo en este caso, también especialista formada en estos temas de comunicación y mercadotecnia. Ya lo decía, ella es doctorante de nuestro doctorado, de nuestro programa en comunicación y mercadotecnia estratégica. Cuenta con una maestría en comunicación empresarial
empresarial, diplomados en comunicación estratégica y una licenciatura en comunicación y relaciones públicas. Y bueno, pues Clarice, sin más, yo te cedo la palabra para que puedas iniciar estos 10 tips que tenemos para realizar una entrevista en medios. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, lo primero con lo que vamos a empezar es la importancia de tener una buena relación con la prensa. ¿Por qué es importante? Muchas veces estamos acostumbrados a ver que la prensa se está quedando atrás y nos enfocamos siempre a los medios digitales, ¿no? A las nuevas redes sociales. Sin embargo, la prensa sigue siendo estratégica en la relación con los corporativos o, bueno, cualquier organización en la que nosotros colaboremos. Primero, nos ayuda a tener un mayor alcance, aumenta la credibilidad, sobre todo porque en teoría, y así es como debe ser, las personas que están al frente de los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores y comunicólogos, pues son personas expertas que la información que ellos emiten está verificada y tiene una credibilidad, lo cual se traslada directamente a la compañía a la que nosotros representamos. Esto nos da prestigio, nos ayuda a aumentar nuestra reputación y da un impulso muy directo o va directamente al target al que nosotros nos estamos dirigiendo. Y esto tiene que ver con diferentes objetivos, no solamente con la parte de la venta de un producto o un servicio, sino más bien en generar esta reputación, esta imagen que nosotros queremos llegar a nuestros diferentes públicos. Cuando, ya decían que cuando los medios publican o transmiten información que les proporcionan las organizaciones, adquieren legitimidad. No es lo mismo que nosotros con la publicidad digamos, yo soy la mejor en tal cosa, que cuando un tercero habla bien de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros podamos emitir correctamente nuestros mensajes desde la organización a través de los medios de comunicación o el periodista para llegar a nuestros públicos objetivos. Recordemos que dentro de nuestro modelo de comunicación, emisor, mensaje, receptor, el más básico, el emisor sería la organización, el canal sería el medio o el reportero y el receptor finalmente sería el público al que nosotros queremos llegar. No es nuestro objetivo convencer al reportero, sino utilizarlo como un canal para poder llegar a nuestro público objetivo. Y antes de empezar con estos 10 tips, quiero recordarles 4 cosas. Primero, la responsabilidad de tener una buena relación con los medios es nuestra. Los medios no son amigos, no son nuestros enemigos, simplemente van a ser un canal que nos va a ayudar a emitir esos mensajes hacia nuestros públicos. Lo segundo es que cuando nosotros emitamos esta información tenemos que pensar en que es noticia. Y una noticia tiene características muy especiales, que debe ser importante, interesante, próxima, novedosa y de coyuntura. Si nosotros nada más emitimos por emitir información general, que no tenga ninguna de estas características, que no sea de interés, que a lo mejor ni siquiera sea cercana al público al que nosotros queremos dirigir, esa información es basura y entonces no se vuelve noticia y estamos perdiendo nuestro tiempo. Y recordemos que las notas son un elemento transitorio. Finalmente, ¿cuánta información existe? No solamente a nivel mundial, si lo vemos a nivel local. A los periodistas, ¿cuántos mails o cuántas llamadas telefónicas les llegan de todas las empresas para decir que su producto es el mejor? Entonces, tenemos nosotros que ser muy hábiles, y hablo de habilidades, porque ya lo decía Jorge al principio, ya todos nos hemos enfrentado en algún momento o nos vamos a enfrentar a ser voceros. Y ser vocero no quiere decir que naces con esas características de ser un buen orador. Es una habilidad que se tiene que ir desarrollando a lo largo del tiempo con diferentes herramientas, que bueno, hoy vamos a dar 10, pero pues es un proceso largo que se tiene que ir pues afianzando durante mucho tiempo. Y obviamente pues, la calidad de la información debe ser fundamental, debe cumplir con las características ya mencionadas para que nosotros la podamos convertir en una noticia. También es importante que nosotros seamos coherentes dentro de una entrevista con nuestro lenguaje no verbal y verbal y cuidar la reputación de la empresa y personal a través de lo que nosotros digamos o hagamos. Para ello existe un entrenamiento de medios que es un taller teórico-práctico que se les da a los voceros, gente seleccionada dentro de las organizaciones, para que tengan las habilidades para poder enfrentarse a los medios de comunicación y poder cumplir con el objetivo específico. Una entrevista es más que una conversación.
esta debe tener un objetivo, es decir, si nosotros queremos vender, hablar de un producto nuevo, hablar de una alianza, de mejorar nuestra posición a través de información de responsabilidad social corporativa, gobierno corporativo, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que es una conversación que llegue a un objetivo específico. Ahora, el periodista no solamente nos va a escuchar y va a transcribir la información como nosotros se la digamos. Ellos van a, de todo lo que nosotros emitamos dentro de nuestra conversación con el periodista, ellos van a seleccionar, van a priorizar los mensajes de acuerdo tanto a la importancia que nosotros le demos, el objetivo que ellos tengan, la línea editorial y el contexto. O también pueden hacer otras, pueden integrar lo que nosotros digamos con citas en otros reportajes con otras personas especialistas en el tema o en la situación en la que se esté presentando. Entonces, es muy importante que lo que nosotros digamos sea de calidad para que aparezcamos en medios y para que lo que digamos sea realmente de valor para nuestros públicos. ¿Cuáles son los puntos clave para llevar una entrevista exitosa? El número 1, y esto es antes de cualquier entrevista, tener un brief. Un brief es conocer primero el tema, es de qué se va a hablar, el perfil del medio y el objetivo. No es lo mismo que nosotros estemos hablando con televisión, con radio, con prensa escrita, etcétera, y aún así en prensa escrita no es lo mismo que nosotros tengamos una entrevista con el Financiero que con el Universal. O sea, cada uno tiene características específicas que nosotros tenemos que conocer. También el periodista, saber si ellos ya publicaron del tema, si conocen el tema, si han tenido acercamiento con la organización, cuál es su línea editorial, qué tipo de periodista es, y eso se ve también en los entrenamientos de media, que existen 7 tipos de entrevistadores, qué tipo de entrevistador nosotros podemos identificar, etcétera. La modalidad, si va a ser presencial, telefónica, escrita, ahora con el Zoom, ¿no? con videoconferencias, porque cada una nos va a dar ciertas características que nos van a modificar en comportamientos y también revisar ciertas cosas. Obviamente, si nosotros tenemos una videoconferencia, pues tenemos que revisar que nuestra conexión de internet esté adecuada, si vamos a tener algunos datos que presentar, los podemos tener a la mano, etcétera. El lugar y el horario y la duración. Sobre todo también es muy importante conocer la duración, porque en temas, en puestos directivos, las agendas están muy saturadas. Si nosotros vamos a destinar 15, 20 o media hora a una entrevista, tenemos que hacerlo de manera directa, con toda nuestra atención en ello. No solamente decir sí, tomo la entrevista y creer que nos va a llevar 5 minutos y tomarlo como algo secundario. Recordemos que esto es esencial para la mejora de la reputación corporativa de nuestra organización. En segundo lugar, hay que seleccionar los mensajes clave. Los mensajes clave son oraciones cortas que van a describir el qué, por qué y para qué de una organización, producto, servicio, situación, etcétera. Estos mensajes son cortos, son muy concisos y la idea es que den la idea, o sea, sí que den la información completa sobre algo con sus sustentos. Los sustentos son aquellas cosas que nos van a permitir decir esto es por estas 3 situaciones, pueden ser cifras, ejemplos, etcétera. Entonces, para una entrevista no es bueno tener 80 mensajes, ¿no? Sus agencias o la gente de relaciones públicas que va a estar a cargo de la relación con prensa, como vocero les debe dar una lista de mensajes clave. De esa lista de mensajes clave, de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos con nuestra entrevista, vamos a seleccionar 3 con sus sustentos actualizados. El tercer punto es ver cuáles son las posibles preguntas que se pueden realizar durante la entrevista. Nosotros no vamos a llegar al aire para dar una información. Tenemos que, ya en el punto 1, estábamos viendo que es importante nosotros tener un conocimiento general de quién, dónde y cuándo nos van a entrevistar. A partir de ello, tener un documento de posibles preguntas y respuestas, y estas respuestas van a estar dadas a través de los mensajes clave. Los mensajes clave tienen que ser estos mensajes con las frases de transición, es decir, aquellas frases que nos van a ayudar a regresar a nuestro objetivo. Sí, y no solamente regresar a nuestro objetivo en el tema de que se desvía la información, sino también cuando queremos esquivar algunas preguntas, cuando queremos resaltar algo, cuando queremos
ignorar ciertas preguntas y entonces poner nuestra mensaje clave, hay ciertas frases que nosotros podemos utilizar, ¿no? Como, sin embargo, tu pregunta es muy importante, sin embargo, me gustaría añadir que lo más sobresaliente sobre nuestro programa es, entonces vamos a ir viendo qué frases de transiciones podemos utilizar y eso se dan en un entrenamiento de medios, pero bueno, se van ensayando conforme se van haciendo diferentes entrevistas. Y en cuarto es prepararnos para el encuentro, ensayar, ¿no? A veces podría ser como, tú eres el experto, yo sé que eres el experto, pero el hecho de que tú conozcas la información al 100% no quiere decir que sepas comunicarla al 100%. Entonces es muy importante que podamos ensayar nuestras entrevistas antes de poder enfrentarnos con cualquier tipo de periodista. En el número 5 es importante tomar el control de la entrevista. Es necesario que nosotros recordemos que el experto en el tema es el vocero. Es el que tiene la mayor información, que conoce perfectamente de qué va a hablar, entonces tiene que tomar el control. ¿Cómo? Comportándose de manera natural, no siendo agresivo, no querer ser superior al periodista, el inducirse, etcétera, sino de manera natural dar la información, cuidando el lenguaje verbal y no verbal. Es muy importante el lenguaje no verbal. No es lo mismo que nosotros estemos hablando en una posición erguida, a 3/4 de la silla, etcétera, que si yo estuviera recargada de esta manera y estuviera platicando con ustedes. La imagen que nosotros estamos dando va correlacionada con lo que nosotros estamos haciendo y diciendo. El sexto punto es otorgar la información de manera concisa con el uso de mensajes clave y frases de transición. Eso ya es lo que le decía. Nosotros no vamos a contestar una pregunta con un sí, un no y se acabó. Tenemos que complementar con las frases completas, ¿no? Por ejemplo, Lufthansa. Lufthansa es una empresa de aviación. Entonces, Lufthansa, una de sus características es que tiene presencia en los hubs más importantes de Alemania. Entonces, esto es algo que ellos tienen que resaltar en ciertas entrevistas. ¿Por qué? Porque tienen tantas salas de espera, tantas conexiones a nivel interno, a nivel de salidas domésticas, internacionales, etcétera. Todo eso se tiene que transmitir. Para eso nosotros, ya les decía, vamos a seleccionar estos mensajes con sus frases, con sus sustentos y utilizar estas frases de puenteo para nosotros siempre regresar a nuestro mensaje clave. No importa que la conversación se desvíe hacia otro tema o nos quiera el periodista cuestionar sobre alguna situación en la que nosotros no queramos participar o en una situación de crisis en la que nosotros no tengamos la información, vamos a utilizar estas frases de puenteo. Las frases de puenteo nos van a ayudar a hacer de manera correcta esta transición entre lo que no es la situación y lo que nosotros realmente queremos llegar a decir. Otro punto importante es emplear un tono coloquial. Hay muchos expertos en las organizaciones, ya sea del área técnica, administrativa, de abogacía, etcétera. Lo importante es que nosotros hablemos de la manera más natural y con los términos que todas las personas puedan entender. Porque los medios de comunicación, a pesar de que habrá algunos que son muy específicos, realmente puede leerlo cualquier persona. Y la idea es que los mensajes que nosotros transmitamos hacia ellos, pues sean entendidos por todos los públicos. Entre más sencillo sea nuestro mensaje, mejor se va a captar. No es importante que nosotros nos queramos ver muy rimbombantes en nuestra comunicación si la persona que está del otro lado no va a entender lo que nosotros queremos. Por ejemplo, Tesla o algunas otras compañías de alta tecnología, de tecnologías de la información, bajan su lenguaje técnico a temas mucho más, a lenguajes mucho más coloquiales donde la gente lo puede entender. ¿Por qué? Porque el tomador de decisiones no siempre es el área técnica. El área técnica a lo mejor elige cierta tecnología, por ejemplo, un RPA, un robot de automatización para procesos. El área técnica lo requiere, pero él, aunque sea la persona que va a decir si yo quiero esta marca o esta compañía, tiene que pasar, por ejemplo, para el área de finanzas o el área de operaciones o el director general para poder dar la autorización de una compra. Es por eso que cuando nosotros emitamos un mensaje, tiene que ser entendido por todos, para que realmente podamos cerrar nuestro ecosistema de comunicación y poder alcanzar el objetivo que nosotros queremos llegar a través de los medios de comunicación. Entonces,
hay que utilizar un lenguaje coloquial. Ser coherente desde el principio de nuestra entrevista hasta el final, con estos 3 mensajes que nosotros vamos a ir dando constantemente. ¿Por qué 3? Entre más información nosotros demos, es más fácil que nos perdamos en ella o que el periodista y a su vez el público se pierda en ella. Cuando nosotros tenemos 3 mensajes máximo, ¿qué hacemos? Vamos a irlos sustentando y vamos a ir llegando desde diferentes vías, de tal manera que, como lo sabemos a través de la publicidad y a través de otros medios, la repetición de algo va a llegar a posicionarse en nuestra mente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a lograr con los mensajes clave. Por eso tenemos que ser coherentes, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos, ¿no? El lenguaje no verbal es muy importante. Mantener una actitud positiva. ¿Por qué los pongo aquí en este punto? Cuando nosotros nos enfrentamos a un medio, recuerden que no solamente es el objetivo que nosotros como organización o como vocero tenemos. También los medios, los periodistas tienen objetivos. Muchas veces son contradictorios. Lo importante no es que nosotros lleguemos a pelearnos y a imponer nuestra idea o nuestra posición con ellos, sino llegar a una mediación en la que podamos nosotros otorgar realmente el mensaje sin agredir al periodista, sin pelearnos con ellos, porque las entrevistas no se quedan ahí. La prensa no es un encuentro de un momento y se acabó. Es una relación que se tiene que construir a largo plazo. Por ello es importante que nosotros estemos siempre atentos con los medios de comunicación, con los periodistas, los conozcamos, sepamos cuáles son desde los gustos de información, las fuentes que cubren, qué tipo de información les es importante, atractiva, con qué empresas se están relacionando últimamente, qué tipo de persona, ¿no? De personalidad tienen, y a partir de ello nosotros siempre otorgar la información de manera positiva, de manera amable, para que ellos se sientan también parte de este ecosistema de comunicación. Es cualquier información. Si nosotros nos enfrentamos a una persona y somos agresivos en nuestra comunicación, pues obviamente se corta y esto evita que nosotros tengamos resultados positivos. Recuerden que las entrevistas llevan un objetivo. Si nosotros no cumplimos ese objetivo de la organización a través de una entrevista en un medio de comunicación, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo dinero. Una entrevista, dependiendo del medio, pues puede ser muy cara y nosotros la estamos consiguiendo a nivel editorial, con la información. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos entrevistan, no sé, un ejemplo ahorita en El Economista, una entrevista de media página puede llegar a valer entre 120 y 200 mil pesos. Entonces, recuerden que esa media hora, 1 hora, 15 minutos que ustedes le dediquen a un periodista, están invirtiendo en dinero efectivo en su compañía. La otra situación es no repetir los conceptos negativos, sobre todo en situaciones de crisis. Es muy común que nosotros hablemos, por ejemplo, con términos negativos de, es verdad que ustedes, no sé, desperdiciaron agua o le quitaron agua a las comunidades cercanas, etcétera. Y no, el vocero no debe repetir, si nosotros no repetimos, no, eso, reafirmar los conceptos negativos hace que el periodista retome la información, sino lo que tenemos que hacer es modificar a través, y voy a ser muy repetitiva en este caso, pero son muy importantes los mensajes clave y las frases de transición, que nosotros podamos modificar la pregunta y replantearla de manera positiva. Es decir, si están hablando que una compañía le está quitando el agua a las comunidades para su fábrica, porque va a decir que en lugar de contestar nosotros sí o no lo hacemos, ¿cuál es la actividad, digamos que de responsabilidad social que ellos están haciendo para retribuir a la comunidad sobre el daño que están haciendo? Entonces, es muy importante que nosotros replanteemos siempre las preguntas de manera positiva. Y al final, siempre hay que ofrecer al medio información que complemente la entrevista, ya sean gráficas, fotografías, imágenes. Esto no solamente le va a ayudar como material al medio, sino que visualmente también nos va a apoyar como organización. No es lo mismo, y ustedes lo ven, una nota que sale en cualquier medio impreso que traiga una imagen, un logo, nos queda mejor posicionada que cuando no lo hacemos. Entonces, eso también
nos ayuda como parte estratégica dentro de una entrevista o encuentro con algún medio. Estos son los 10 puntos básicos que nosotros estaríamos trabajando durante una entrevista. Esto es algo como muy somero y muy general de lo que se tiene que hacer, porque pues, precisamente se tienen entrenamientos de medios para que los voceros conozcan a profundidad cada una de las herramientas, los pongan en práctica y puedan realmente enfrentarse a los medios de comunicación. El hecho de que un vocero tenga un entrenamiento de medios, eso no quiere decir que al día siguiente pues se pueda enfrentar directamente a cualquier periodista de manera exitosa. Es una habilidad que se va desarrollando a lo largo del tiempo, pero que tiene ciertas herramientas o ciertas estrategias que se tienen que ir modificando y que se tienen que ir adaptando de acuerdo a los medios, de acuerdo a la información, pero que son básicas y se tienen que llevar a cabo. Ahora, como el bonus, ¿qué pasa después de la entrevista? Después de la entrevista hay que despedirse de manera cordial. No importa si dentro de la entrevista hubo algunos puntos de vista contrarios, que algunas discusiones que se pudieron haber dado, siempre hay que terminar de manera positiva, porque ya les decía, nuestra relación es a largo plazo. Segundo lugar, es ponerse en las órdenes del medio. Siempre hay que ser nosotros proactivos en darle información. Recuerden que cada espacio que nosotros tengamos en radio, televisión, internet, etcétera, tiene un costo que nosotros nos estamos ahorrando en publicidad y que nosotros estamos llegando a un gran, nuestro alcance va a aumentar cuando nosotros tengamos esa exposición. Entonces, lo que nosotros tengamos que decir, lo vamos a tener que emitir de manera positiva, de manera proactiva y siempre tratar de buscar esta relación de cordialidad con nuestros periodistas. Hay que dar seguimiento a las publicaciones del medio, no solamente cuando nos entrevistan a nosotros, es decir, hoy me entrevistaron a mí, entonces voy a seguir a ver cuándo me publican. Y eso como un tema de ego, sino hay que estar presente de qué están publicando los diferentes medios de nuestro sector para que nosotros, uno, estemos preparados en el momento en que nos pidan una entrevista, dos, conozcamos el estilo de cada periodista, tres, y qué sectores o qué información está siendo relevante en cada uno de los sectores para entrar de manera proactiva en temas coyunturales. Y cuando se tenga la publicación hay que contactar y agradecer al periodista. Esto es hasta que se tenga la publicación. Y vamos a ver un poquito más adelante, en 2 diapositivas que tengo más, que es importante sí contactarlo para agradecer, pero nunca pedirle la publicación antes al periodista. Es una falta de respeto al trabajo periodístico que nosotros le pidamos, uno, que nos manden la nota para revisarla porque estamos poniendo en duda su trabajo. Y lo segundo, preguntar cuándo va a salir la publicación, porque no estamos pagando publicidad. Es un tema editorial en el que nosotros estamos ofreciendo información de interés para los lectores o audiencias que ellos, a los que ellos trabajan. Entonces es un tema editorial, no de publicidad. Ellos están en su derecho de publicar o no, de acuerdo a la importancia de la información que nosotros les estamos dando. Es por ello que nosotros tenemos que tener, uno, muy claro nuestro objetivo y en segundo lugar, utilizar los mensajes clave y frases de transición para poder alcanzar este objetivo y que esa información sea publicable. ¿Qué es lo que se debe y qué no se debe hacer dentro de una entrevista? ¿Qué no se debe hacer? Primero, nunca otorgar una entrevista si no se está preparado. Y hay momentos de crisis, y hay momentos en los que el periodista nos va a hablar y va a decir, oye, dame 10 minutos, sobre todo cuando hay una buena relación con ellos, dame 10 minutos para hacerte 2, 3 preguntas. Primero hay que saber cuál es el tema. Si no estamos preparados, es mejor no dar la entrevista, ya que si nosotros damos la entrevista con información errónea o mala información, el efecto puede ser contraproducente. Evitar el uso de términos o palabras que llamen a la confusión. Lo mismo con abreviaturas y siglas. Siempre hay que desglosar nuestras abreviaturas, hay que en algunos casos, por ejemplo, si nosotros hablamos de cierto producto como un cliente, ¿no? IT Cloud, bueno, IT Cloud es la parte de capacitación de nuestra empresa, ecosistemas, etcétera, 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 donde nosotros realmente le definamos al periodista de qué estamos hablando y evitemos confusiones. Cuando tenemos términos en inglés, cifras en inglés, etcétera, hay que tratar de traducirlas, ya sea de manera previa o
otorgarlas después de la entrevista. ¿Por qué? No todo el mundo habla inglés, no todos hablan el inglés técnico, entonces lo mejor es que nosotros demos la información tal cual queremos que se publique y evitemos errores y confusiones. Ya les decía, no repetir los conceptos negativos, porque esto puede ser perjudicial, y no grabarse la información de memoria. Hay que escuchar, hay que analizar la información, hay que armar nuestras ideas junto como mensaje clave, utilizando el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, con una frase de transición y entonces poder emitirla. Esto tiene que ser de manera natural con sus sustentos. Nunca enojarse, ya les decía, a lo mejor, porque además esto es un tema profesional, no personal. Cada uno tiene objetivos y lo que nosotros tenemos que lograr es que la forma en la que nosotros comuniquemos nuestros mensajes realmente llegue a nuestro público objetivo a través de los medios de comunicación. Nunca responder con un sí o un no, para eso existen los mensajes clave y las frases de transición. No inquietarse, les decía, dentro de las agendas nosotros tenemos que saber cuánto tiempo le vamos a destinar al medio, porque nosotros nos están dando un espacio gratuito de alguna manera que nosotros no estamos ahorrando. Es una inversión en tiempo que nosotros estamos haciendo. No responder las preguntas que no tenemos la respuesta correcta, no hay que inventarlos. Para eso utilizamos frases de transición, por ejemplo. En este momento no cuento la información, pero al término de la entrevista yo te puedo hacer la información. O no, esa información no puede ser otorgada debido a temas, no sé, por cuestiones de bolsa, etcétera. Entonces tenemos que saber cuando no tenemos la respuesta correcta de qué manera nosotros vamos a desviar esa información, esa pregunta para dar la información que nosotros queremos de nuestros 3 mensajes clave. Otra cosa, no hablar del competidor. A veces es pregunta del medio y a veces es directamente de nosotros. Lo importante es que nunca hablemos de nuestros competidores. Siempre la información tiene que estar centrada en nuestra compañía. No demos publicidad al otro, ¿no? Porque si no se acordaban de la otra marca, nosotros ya se la recordamos. No existe el off the record. Aquí entre nos, off the record, etcétera. Lo que nosotros no queremos que se sepa, no se habla con un periodista o no se expone. También es importante, no solamente no se habla. Por ejemplo, hay papeles que son confidenciales. Cuando se toma una entrevista presencial, están en los escritorios. Hay que ser muy cuidadosos en verificar que no existe información confidencial que pueda ser utilizada para temas masivos. Nunca preguntar al periodista, ya les decía, cuándo se publicará la nota y no responder de manera negativa. Y finalmente, no olvidar, si no quieres que no se publique, no lo digas. Decir lo más importante al principio, y esto es parte de las estrategias y del desarrollo de mensajes claves, el qué. Cuando nosotros decimos qué es una cosa y lo sustentamos con otra cosa. No dar un contexto general de 2 minutos, 3 minutos para decir el qué de algo. Primero se habla el qué y después se da el contexto. Y esto es parte de la comunicación efectiva de cualquier conversación que nosotros tengamos. A pregunta directa, respuesta directa. Los contextos son complementarios, pero no son la base fundamental de nuestra conversación o dentro de nuestra entrevista. Nunca mentir. Si nosotros no tenemos la información, tenemos que decir que no contamos con la información. No podemos dar información errónea. Tenemos que tener siempre sustentado todo lo que nosotros tengamos que decir. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Clarice, por estos excelentes consejos que nos estás dando para iniciar la conversación contigo y sobre todo, pues ahora sí vamos a aprovechar para entrevistarte, ¿no? Por aquí ya hay preguntas que te quieren hacer varios de nuestros invitados y participantes, así es que antes de que empecemos con ellos, yo quisiera recordarles que si alguno quisiera externarlas a través del chat o levantar la mano también con el módulo de reacciones para que le demos la palabra de manera directa, lo pueden hacer. Yo, antes de empezar a darles la palabra, Clarice, quisiera hacerte quizá 2 preguntitas muy breves. Una, ¿cuál es quizá el error más frecuente que cometemos al hacer una entrevista? Y 2, sobre todo cuando queremos contratar a una agencia para que nos lleve este trabajo de entrenamiento en medios.
¿Hay algún error que estemos cometiendo también en no saber ni siquiera para qué los queremos contratar o qué es lo que queremos lograr con ellos? De ahí van mis preguntas más que nada. Y desafortunadamente errores hay varios, pero los más importantes son, uno, creer que todo lo que nosotros decimos es información noticiosa. Que lo que nosotros creemos dentro de nuestra compañía es de interés público. Entonces, lo importante es saber si realmente lo que está sucediendo adentro es importante para nuestros diferentes públicos. Por ejemplo, y hacer un ejemplo concreto de algún cliente. Alguna vez hizo un rebranding de una compañía. Qué bueno que le cambiaron el logo internamente, pero hacia afuera, hacia prensa, no es un tema de interés. Entonces hay que saber, hay que seleccionar qué sí es de interés, qué va en su contexto para nosotros saber, más bien identificar si es algo, ya les decía, novedoso, próximo, coyuntural y atractivo, que se convierte en noticia. Algo que no tengamos nosotros que pagar, sino que el periodista no tenga que buscarlo, si nosotros se lo tengamos que dar. Y la segunda pregunta, ¿qué características tenemos que ver en una agencia para contratarla? Número uno, que cuente con experiencia en manejo de medios. ¿Por qué? Manejar medios de comunicación no es que yo tome el teléfono y entonces le hablo a un periodista y le diga, oye, tengo información de, sea la marca que sea, ¿no? A lo mejor Volkswagen. Y ese periodista me va a dar la entrevista de inmediato. No, se tiene que conocer el sector para saber qué temas están sucediendo, qué es lo que está, qué periodistas están alrededor de ese tema, cuáles son las fuentes que se pueden utilizar para una misma información. Por ejemplo, hay información que puede ir a la fuente de negocios, de tecnología y de mercadotecnia al mismo tiempo, dándoles diferentes enfoques. Esa agencia debe tener ya relación con medios, porque los periodistas, digo, a mí me han tocado periodistas que me han dicho que les llegan más de 200 o 300 correos al día con información de diferentes empresas. ¿Qué es lo que hacen? Muchos de ellos se escanean y si ven el nombre de alguien que ya conocen, lo abren y si no, lo ignoran. Entonces, ya tener una relación previa con las fuentes es importante. Hay agencias que se dedican a tener clientes de todo tipo, ¿no? Tanto de la parte automotriz y de repente cambian a una fintech y luego ven algo de deportes y entonces creen que cubren todas las fuentes. Lo más importante ahora es especializarse. Y especializarse quiere decir que va a haber una relación constante y sostenible con los periodistas desde hace muchos años, que ellos es más, hasta van a compartir la forma en la que se tiene que dar una información. A veces nos ha tocado como agencias o agentes de relaciones públicas decir, oye, tengo esta información, y el periodista te dice, no me va a funcionar por ese lado, pero sí me interesa que puedas tomar este otro ángulo. Entonces, cuando ya se tiene una relación de trabajo, no de amistad, porque ahora sí les decía hace rato, los medios no son amigos ni enemigos, son tu canal de comunicación. Cuando se tiene esa relación de trabajo de manera adecuada, nosotros podemos tener esos enfoques y poder llegar al público. Y las agencias de relaciones públicas pues van más allá de medios, ¿no? Es medios, pero es tener estrategias para alcanzar todos nuestros públicos. Gracias, Clarice. Por aquí ya empiezan a llegar los cuestionamientos. Osvaldo Moreno, si quieres abrir tu micrófono, Osvaldo, por favor, para hacer tus preguntas. Bien, perfecto. Pues muchas gracias por la exposición, Clarice. Mi planteamiento es el siguiente. Partiendo de que ya tienes una relación con los medios de comunicación, ¿cómo puedes lograr despertar el interés para lograr una entrevista? Sabemos que es publicidad gratuita la que estás buscando a final de cuentas, posicionar tu mensaje. Entonces, ¿cómo logras el interés en todos esos 300 correos que tú mencionaste para que te den la entrevista? Y número dos, ya tienes la entrevista, algunas ocasiones el medio es quien te busca, pero ya trae una agenda o ya trae alguna línea editorial. Ya nada más quiere confirmar lo que ella ya preparó. ¿Cómo puedes lograr modificar esta línea editorial que ya trae? ¿Cómo puedes lograr posicionar tu mensaje cuando una entrevista ya tiene totalmente una tendencia predispuesta? Ok, muchas gracias. Mira, la primera, ¿cómo generar interés? Uno es que conozcas el sector en el que te estás manejando, saber qué se está hablando alrededor del tema. Dos, qué cosas de manera creativa puedes integrar. Por ejemplo, en temas de contratación de TI,
¿no? Que es un tema que dices, bueno, ¿y qué puedo hablar? Ya hablaste 3, 4 veces de una cosa. Una hora, vamos a hablar de cuáles son los 10 puestos mejor pagados, ¿no? De acuerdo a una encuesta que nosotros hagamos internamente. Esa es una. La otra es utilizar temas de coyuntura, ¿no? Si está sucediendo alguna situación, no sé, de algún hackeo de otra organización, tú puedes hablar de que si tu producto es un tema de ciberseguridad, entonces, ¿cómo lo vas a integrar en esa ola de información para que tú seas una solución a la problemática que se está dando? Ahora, van a llegar correos, posiblemente no te van a ver, no te lo van a leer. ¿Qué es el segundo paso que se tiene que hacer? Contactar directamente al medio de comunicación. Y los medios de comunicación están, digamos que en diferentes niveles. Desde el periodista, que nosotros le llamamos periodista de calle, que es el que te cubre constantemente y que tiene su celular y que lo puedes contactar por mensaje, etcétera, hasta líderes de opinión. O sea, difícilmente te va a contestar un López Dóriga a su celular, pero ellos ya tienen departamentos de gestión de comunicación o sus asistentes con los que tienes que hacer relación para que tú puedas integrar la información. Por ejemplo, Don Dinero, pues no te va a contestar un correo, él ni siquiera lee los correos, pero su secretaria es la encargada de filtrar toda esta información. La relación la tienes que hacer con su secretaria. Finalmente es la persona con la que tú vas a estar negociando si la información es de interés o no, si puede entrar, si la agenda le permite, etcétera. Entonces, lo primero tienes que ver si el contexto, cuál es el contexto, cómo entra tu información en el contexto, cuáles son los diferenciadores que tú tienes en relación con otras compañías y que pueden ser de interés para el medio, y tener la relación directa con el medio. Y en el segundo caso, sí, regularmente los medios de comunicación, los periodistas ya traen una agenda previa, ya saben, ya tienen hasta las preguntas de qué quieren obtener, ¿no? Simplemente van a confirmar o alguien que les dé una declaración para asegurar su nota. Por eso, cuando los entrenamientos de medios son muy importantes, porque en ellos vamos a ver si nosotros tenemos 3 mensajes clave y si la agenda del periodista va por un lado, a lo mejor sí va a ser algo muy específico que no vamos a cambiar, si va a ser de finanzas y nosotros queremos hablar de, no sé, responsabilidad social corporativa. O sea, tenemos que alinear los temas también a lo que ellos conocen. Si ellos traen una agenda, ya les decían, el prepararse antes es saber qué temas quieres abordar. Ah, no, pues A, B y C. A lo mejor el D lo tiene oculto porque no lo va a soltar en el momento de la entrevista. Pues hay que estar preparado. ¿Cómo es este periodista? ¿Por dónde se puede ir? ¿Qué situaciones nosotros internamente sabemos que se pueden convertir en crisis? Eso es muy importante, conocer nuestra organización y estar en mucha comunicación con nuestra agencia, con nuestro agente de comunicación o relaciones públicas para saber cuáles son las cosas que se pueden convertir en crisis o que tiene otra empresa en crisis y que no la puede trasladar dentro del sector. Y con base en ello tener nuestros mensajes clave y nuestras frases de puenteo para nosotros regresar. Y con frases de, tu pregunta es muy importante, sin embargo lo que me gustaría resaltar es que, y entonces regreses al objetivo que tú necesitas que se publique y cambiar esa agenda para que el periodista se lleve información que realmente sea valiosa, no solamente tratar de cambiar la agenda, sino darle información valiosa y que cumpla con el objetivo de tu entrevista. Sobre esa misma parte, Clarice, creo que Ana tiene una pregunta sobre el tema de las preguntas y respuestas de transición. Adelante, Ana. Sí, buenas tardes. La duda que tengo, ¿cómo se responde en una respuesta de transición? No entiendo cómo se deba de hacer eso. Mira, existen diferentes frases de transición, no las tengo aquí en esta presentación, pero hay una línea de frases. Por ejemplo, tu pregunta es muy importante, sin embargo, lo más sobresaliente, es importante resaltar que, si quieres, también ahorita voy a tratar de buscar y se las paso al doctor Hidalgo para que puedan tener ustedes un glosario de cómo son estas frases de transición y cómo poder posicionarlas para que las vayan ustedes uniendo a los mensajes clave de cómo se arma. Les voy a mandar una presentación, cómo se arma un mensaje clave, cuáles son las frases de transición y entonces cómo llegar siempre a ese círculo de comunicación que existe entre la pregunta, mensaje clave, frase de transición, mensaje clave, pregunta. Y ese es el tipo de conversación que se tiene que dar en una entrevista. Ok, gracias.
Muchas gracias, Clarice. Por aquí Guillermo Zambrano también tiene una pregunta. Guillermo, si quieres abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias, doctor. Un saludo muy cordial para usted y por supuesto para todos quienes están participando de este taller. El saludo también para Clarice. Felicitaciones, excelente exposición. Bueno, yo desde la óptica, primero como trabajé muchos años como periodista y luego también como comunicador organizacional, bueno, como relacionista público, de una u otra manera he estado vinculado a las dos aristas. Y bueno, mi pregunta, mi inquietud va por el sentido de que si es importante, si es necesario elaborar un plan de medios para que la organización pueda promocionar una campaña, tomando en cuenta también el tema este de las vocerías, porque en algunas ocasiones, sobre todo, ¿no?, en la universidad que colaboro, de pronto a veces he visto que no solo el director o la persona, ¿no es cierto?, que está al frente de la carrera es el que ha hablado, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, sino que también ha delegado a otros compañeros. Pero de pronto a veces ha sucedido ese inconveniente de que el mensaje ha sufrido alguna modificación. ¿Qué hacer para que las vocerías se manejen de una manera uniforme y manejen un mismo criterio, ¿no?, en todos los medios de comunicación? Exacto, sí, mira, lo que dice Guillermo es muy importante, es seleccionar a nuestros voceros. Ante cualquier programa de comunicación, lo que se tiene que hacer es seleccionar al vocero. Prácticamente, casi siempre en todos los sentidos, los de mayor cargo, los que están en posiciones de liderazgo, son los que tienen la labor de la vocería. Sin embargo, no siempre son los mejores voceros. Entonces, siempre el área de comunicación tiene que hacer un diagnóstico de qué vocero puede ser ideal para qué tipo de medio y para qué tipo de información. Una sola persona, a lo mejor el director general es muy bueno dando una entrevista para un medio impreso porque platica muy bien con el periodista, conoce la información, pero lo sientas en radio, frente a un micrófono y se traba. Y a lo mejor el de finanzas es buenísimo en este tipo de entrevista y entonces tú le vas a dar esa información. Tienes que hacer un diagnóstico y tener un pool de voceros que puedan participar de acuerdo al tipo de información, al tipo de medio y también al tipo de periodista. ¿Cómo hacer que estos voceros tengan la misma información? Primero, tener un documento de mensajes clave que son, primero, identificar cuáles son los diferenciadores de tu compañía, el fact sheet. Ya que tenemos ese fact sheet o esos diferenciadores, vamos a hacer los mensajes clave por área u operación. Y con base en eso, es el documento con el que se van a guiar todos nuestros voceros. Cuando nosotros tenemos una entrevista con un medio de manera proactiva, donde ya está acordada, cuando se van dando con tiempos, etcétera, vamos a sentarnos con nuestro vocero y decir, tus mensajes van a ser A, B y C. No es que se los tengan que memorizar, pero sí tienen que conocer la información de la que van a estar dando, con sus propias palabras, dar el mismo mensaje. Ahora, en la parte que me hablabas de si es importante tener o no un programa de medios, por supuesto, y eso se tiene que renovar por lo menos cada trimestre y verificar cada mes, ¿no? De cuáles son nuestras campañas específicas y de una campaña general de medios. ¿Cuál es la información que nosotros vamos a estar emitiendo? ¿En qué periodicidad? ¿A qué fuente les va a interesar? ¿A qué medios les va a interesar? Si va a ser de alcance nacional, local, de algún tipo en específico. Ahora, a partir de ello, si va a ser con boletines de prensa, si vamos a hacer entrevistas uno a uno, si vamos a hacer una conferencia de prensa, un desayuno de goodwill, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ir diagramado, por lo menos trimestralmente o por campañas, para poder alcanzar el objetivo. Porque si nosotros lanzamos hoy una entrevista, mañana otra, de un tema, o sacándonos a ver qué nos van pidiendo los medios, sobre todo empresas grandes, que siempre son referentes para medios, pues entonces no vamos a llegar a concluir nada en específico, sino vamos a tener sí presencia de marca, pero no vamos a alcanzar un objetivo que vaya relacionado con el objetivo general de la organización. Recuerden que la comunicación no es un área alterna a una organización, tiene que ir alineada a los objetivos comerciales y de imagen de una empresa. Clarice, por aquí pregunta Pablo Pérez de la Vega en el chat que qué opinas de las agencias que
apoyan llevando la relación con los medios de comunicación. Y yo sumaría a la pregunta de Pablo el tema de por qué invertir en una agencia o por qué no invertir en una agencia y hacerlo in-house, ¿no? Porque también hay empresas que de pronto dicen, ¿para qué gastamos en eso? Mejor que mi departamento en comunicación se encargue de eso, como si fuera una actividad más de la estrategia. Y si fuera este el caso, ¿cómo medir, cómo evaluar el tema del impacto de un buen trabajo en comunicación después de una entrevista? Mira, pues de las agencias, las agencias surgieron por dos cosas. Uno, porque era importante que un equipo externo pudiera llevar la comunicación con medios de manera objetiva o lo más objetivo posible. Es decir, no es que solamente lo que nosotros veamos internamente, a lo mejor yo como dueño de una organización o como líder de un proyecto, pues voy a decir que mi producto es lo máximo y que lo que yo estoy emitiendo es realmente importante. Pero entonces, ¿a qué me dedico? Pues me dedico a desarrollar la parte comercial, la parte de medios, la parte operativa, etcétera. Las agencias surgen para enfocarse directamente en esta relación. Y entonces, esta persona o dueño o líder del producto me dice, este es el producto y tiene ciertas características, y lo que hacemos como agencias es transformar esa información para convertirla en noticia. Entonces, ya les decía, por ejemplo, el rebranding. Ah, bueno, es que viene el rebranding. Yo no voy a llegar con uno y decirle, es que mi cliente va a cambiar de logo. Decir, pues qué bueno, y si quieres que lo publique, pues te cuesta 40,000 pesos la página en Merca 2.0. No, entonces, ¿qué hacemos? Traducimos la información. ¿Por qué hace el rebranding? Ah, bueno, el rebranding es porque ha hecho una evolución de sus características, ha anexado ciertos servicios y en esos ciertos servicios va relacionado con tecnología, que la tecnología tiene que ver con bla, bla, bla. Y entonces a partir de eso, nosotros creamos una historia, ¿no? Lo importante en la comunicación y en las relaciones públicas es este storytelling, crear historias de algo. Y estas historias nosotros les vamos a emitir con medios. Las agencias están especializadas en hacer esas historias, en tener los contactos con los medios y en poder gestionar que esa información se convierta en noticia para que sea publicable. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué es bueno tenerlas externas y no dentro de nuestro departamento de comunicación? Número uno, porque a veces los departamentos de comunicación no pueden tener 10, 20 personas. Dos, las agencias tienen que estar siempre renovando y tienen una persona que prácticamente, digo, desafortunadamente casi siempre son los becarios, que no debe ser, que es la persona que está contactando a medios para decirle que llevan ciertas cuentas, que tenemos cierta información. Ese trabajo que puede ser muy simple y se lo dejan a los becarios, tiene que estar hecho por alguien con mayor experiencia profesional. ¿Por qué? Porque es la cara de la agencia y la cara de la agencia es la cara de la empresa con un medio de comunicación. Tiene que ser creativo y tiene que conocer las características del medio para poder venderle la información. Nosotros estamos vendiendo esa información. Entonces, estando fuera, nos podemos dedicar al 100% en eso. Podemos ser más críticos si la información que el cliente quiere que se proponga es realmente de interés y de qué manera nosotros vamos a convertirla en noticia. Sobre el tema de cómo medir y cómo evaluar si realmente tuvo un impacto, más allá de simplemente si salió publicada o no la nota, ¿cómo lo puedes trabajar esa parte, Clarice? Son dos KPIs ahorita ya mucho más estandarizados, porque bueno, las relaciones públicas desafortunadamente no tienen un estándar de medición que digan, bueno, pues si lo vieron tantas personas, ya es un tema exitoso, ¿no? Primero, lo que como a muchos nos gusta trabajar es saber que los mensajes que nosotros quisimos emitir son los que están publicados. Ahora, dentro de las publicaciones, ¿en qué tier o qué nivel de importancia tiene ese medio? No es que, no quiere decir que el nivel de importancia sea el alcance que tenga, ¿no? No porque sea el universal, es el medio que a mí me interesa. A lo mejor yo soy muy específica y quiero ir a clusters, ¿no? de industria, porque mi tema es
bodegas con ahorro de energía. Entonces, que me lean el Universal no quiere decir que sea el público al que voy. Esa es otra. Segunda es que esté en el target específico. Tercero, se va viendo muchas veces cuando se hacen las encuestas de por cómo llegaste conmigo, etcétera, de contacto de información, se va viendo también si se llega por un medio o no. Ahora, si a través de una nota vemos si nuestro tráfico a la página o hacia un white paper lo han descargado, ahí vemos también otros resultados. Es multifacético y cada campaña nosotros tenemos que darle la forma en la que vamos a medir. No, es muy difícil que bajamos de un libro y decir, bueno, tiene que ser el A, B, C, D y E para decir que es exitosa, sino hay que ir viendo si realmente eso funciona, ¿no? Habrá campañas que no nos lleven directo a la venta, porque nada más van a anunciar a lo mejor un cambio de director general. Bueno, ¿qué están diciendo de ese director general? Si eso de dirección general nos va a ayudar a posicionarnos mejor en los rankings, a lo mejor de reputación corporativa, eso es otro resultado que vamos a ver. Entonces tenemos que buscar los KPIs específicos para cada campaña y para cada organización. Excelente, Clarice. Por aquí tenemos 2 preguntas más. Francisco Salinas. Francisco, si quieres abrir tu micrófono para hacerla directamente. Muchas gracias, Jorge. Sí, gracias. Hoy te escuchamos muy mal, Francisco. Ay, perdón. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Bueno, pues felicidades por la exposición, muy interesante. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, un evento de crisis de comunicación requiere de muchas actividades. Una de ellas quizás sea el poder comunicar a través de una rueda de prensa. Por ejemplo, en el caso de un vendedor de una empresa que se fue a la competencia y que aparte es influencer, ¿cómo debería atacarse eso? ¿Hacer una rueda de prensa o únicamente enviar comunicados dirigidos a ciertos periodistas? O mejor, no enfrentarlo de ese modo y hacer otro tipo de actividades. ¿Qué recomendarías en este caso? Mira, para temas de crisis, primero tenemos que empezar por antes de la crisis. Y antes de la crisis tenemos que tener un programa o un plan de comunicación, un protocolo de comunicación en el que vamos a hacer el diagnóstico de nuestra organización, en qué situación está, identificar los escenarios de crisis, y ya que tenemos los escenarios de crisis es cómo vamos a reaccionar. Ya estando en la crisis, tenemos que contar con ese comité que van a ser las personas que van a gestionar la crisis desde adentro, ¿no? Desde el área administrativa, comercial, operativa, de abogados, finanzas, etcétera, donde cada uno tiene un papel específico de cómo vamos a participar en esta resolución de la crisis. Lo primero, antes de exponer a cualquier vocero, porque va a haber voceros específicos para crisis, antes de exponerlo tenemos que identificar cuál va a ser nuestra postura frente a la crisis. Y esa postura tiene que estar en línea con los abogados, porque nosotros no podemos decir más de lo que se debe, con finanzas, porque esa crisis, siempre las crisis nos van a llevar a un tema financiero en el que tenemos que invertir, y con la parte comercial, cómo vamos a reaccionar con nuestros clientes. Entonces, con base en esos 3, primero vamos a tener el statement o la postura de la organización que se va a mandar de manera escrita. Esa postura lo que nos va a dar también es tiempo para que el vocero esté preparado para enfrentarse a medios de comunicación. No siempre es bueno las conferencias de prensa. Acuérdense que en este momento tenemos que tener el control. Entonces, si nosotros vamos a dar primero una postura en texto, o en video, que ahora es muy común que también ya salga el vocero o el presidente para dar una postura, su postura frente a una crisis en un video. Lo segundo es tratar de buscar aquellos periodistas con los que tenemos mejor relación para tener una entrevista 1 a 1 y que ellos nos ayuden a replicar este mensaje positivo de la organización. Si el tema es muy complicado, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me tocó participar cuando, ¿se recuerdan? Cuando cayó el segundo piso del periférico, cuando lo estaban construyendo. Entonces, nosotros no podíamos ir 1 a 1 porque teníamos 40 medios en la entrada de Tecneticunza. Entonces, sí, entraron los medios a la empresa para dar pero ya se tenía al vocero preparado con un statement sin grandes preguntas y respuestas. Entonces, se vio el mensaje,
se comunicó y se limitó a las preguntas y respuestas para después pedirles a cada uno que de manera independiente pudieran ser escritas o lo hacemos uno a uno, pero siempre teniendo el control de nuestro vocero y de nuestra información. Pero sí, siempre darle información, nunca ignorar las crisis, porque si nosotros ignoramos unas crisis, las hacemos más grandes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y por aquí tenemos una última pregunta, el doctor José Luis Lome. Doctor, si gustas abrir tu micrófono. Cómo no, Jorge, muchísimas gracias, saludos. Claris, gracias por tu plática. Fíjate que gran parte de mi duda la acabas de responder ahorita con lo que preguntaba Francisco, muchísimas gracias. Cuando tú llegas a una entrevista y tú dices, bueno, yo ya llevo muy bien el discurso, lo que voy a decir, con mucha seguridad y tal, y de repente eso que tú dices, la información en algún momento se puede distorsionar. ¿A qué me refiero? Igual y tú ya no estás, y después se puede sacar de contexto pues tu discurso, ¿no? Esto, desde luego, y por eso digo que lo contestaste hace un momento, pues provoca una crisis. Y mi pregunta es, ¿se puede evitar este tipo de polémica una vez que tú ya estuviste en un evento de estos, soltaste lo que tenías que decir y después se puede malinterpretar? ¿Habrá alguna manera de solucionarlo o de evitarlo? Sí, no te voy a decir que al 100% que nosotros lo que decimos va a ser claro, preciso, conciso y que no va a tener conflictos en cuanto a la comunicación, ¿no? Porque finalmente los medios de comunicación son como un teléfono descompuesto. Lo que yo digo, lo dijo, y se lo dije al otro, y cuando llega al público final puede ser una información totalmente diferente. Pero lo que sí podemos hacer es con el uso de mensajes clave, por eso les decía que no es importante que se memoricen los mensajes clave, sino tenerlos muy claros y ser frases muy concretas para que, por ejemplo, no sean editadas en radio, no sean editadas en televisión y no sean tomadas ciertas partes sacándolas del contexto, sino que sean frases concretas de un renglón que realmente nos den esa información y que ya no tengan momentos de interpretación. Ahora, para evitar también las interpretaciones negativas o malas interpretaciones, es que nosotros, les decía, ese mismo mensaje lo repitamos de diferentes maneras para que seamos coherentes en nuestra comunicación. No evitar, te digo, porque muchas veces también, si el medio tiene una agenda o sea, tiene que sacar la nota negativa porque la tiene que sacar porque así es, por temas económicos o de editoriales o porque no se lleva bien con la empresa o porque es muy amigo de la competencia que se da. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar, no con ese medio, sino con los otros 20 que existen, ¿no? A lo mejor son 3 medios del sector, bueno, con los otros 2. Siempre buscar alternativas, no solamente quedarnos con un medio. ¿Por qué? Porque la información tiene que llegarnos por los públicos, por diferentes canales, por diferentes medios que nos afianzan el mismo objetivo o el mismo mensaje clave que nosotros queremos emitir. Muchas gracias, Claris. Saludos. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Lome, y muchísimas gracias, Claris, por esta excelente participación que tuvimos el día de hoy aquí contigo. Y si me lo permites, me voy a compartir en esta ocasión, pues, este pequeño reconocimiento que tenemos para ti, que espero pronto podamos dártelo de manera presencial aquí en la Universidad de Anáhuac. Es un reconocimiento, como puedes ver, por haber impartido este webinar, 10 tips para una entrevista en medios. Muchísimas gracias, Claris González Monreal, por tu participación siempre generosa con nuestra facultad. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Yo te mando esta presentación de los mensajes clave con las frases de transición para que se los puedas compartir a todos. Claro que sí, te lo vamos a agradecer muchísimo, Clarice. Y también queremos hacerles una invitación a todas las personas que nos han estado siguiendo en este lunes del seminario permanente de la Facultad de Comunicación en la parte de posgrados, y hacerles una invitación para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener a José Luis Umaña Saldaña, quien estará hablando con nosotros sobre estos 10 tips para emprender en el mundo de vino en México. Como saben, también es un territorio ampliamente explorado hoy por los emprendedores
licores ha tenido un boom en últimas fechas, así es que quienes quieran dedicarse al emprendimiento en el mundo del vino van a poder encontrar cosas muy interesantes. José Luis Umaña, como pueden ver, además de ser doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por parte de nuestras facultades, maestro en Administración de Instituciones y licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, y es sommelier certificado por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Es un experto en el tema del emprendimiento en el mundo del vino, así es que los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros compartiendo con él estos 10 tips para emprender en el mundo del vino en México. Yo quiero agradecerle nuevamente a Clarice González Monreal, a todas las personas que estuvieron con nosotros, siguiéndonos tanto en las redes sociodigitales como aquí en Zoom por su participación. Clarice, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Clarice, gracias a todos, que tengan una excelente tarde y los esperamos el próximo lunes. Hasta luego. Muy amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.